Esto sí. Ok. Muy buenos días, chicos. Vamos a dar unas recomendaciones antes de comenzar la clase con respecto al proyecto final. Estoy viendo que hay algunas, digamos, circunstancias, porque entiendo que es como complicado estarse comunicando fuera, digamos, del horario de clase. Pero, digamos, mi única intención en cuanto a la organización en equipos, simplemente era que se pusieran de acuerdo el tema y quién iba a estar, digamos, a favor o en contra en el caso, digamos, de lo que implicaba el tema. Ahora, el día de ayer me hicieron el favor, su grupo, de pasarme el tema que escogieron como grupo y, obviamente, una pequeña lista que les había pedido sobre más o menos cómo se dividieron. Esto, digamos, como por qué circunstancias me interesaba. Simplemente para poder, digamos, hacerme una idea, digamos, previa de cómo se va a manejar el debate, porque aquí vienen las siguientes instrucciones. El día del debate, que va a ser en una semana a más tardar, les estaré dando fecha más tardar el día de mañana, digamos, se va a generar, pero ustedes como tal no van a tener que reunirse, digamos, todo el grupo para poder revisar el tema. Ese no es el punto, digamos, en cómo se va a generar el debate aquí. ¿Cómo lo van a generar para que, digamos, no estén como complicándose de que, sí, no me puedo conectar a esta hora porque pues yo trabajo o tengo otras cosas que hacer? Bien, será de la siguiente manera. Un debate de manera formal se divide en 4 etapas. Primero es una apertura donde básicamente se presenta el tema de por medio, se hace una presentación de los equipos y se establecen ciertas reglas en cómo se va a llevar el debate. En este caso, ¿qué clase de reglas vamos a meter de por medio? Primera regla, que es la más importante, considero, porque implica básicamente que cuando se acabe el debate, no terminen agarrados del chongo. El lenguaje que se debe llevar entre ustedes va a ser con respeto. ¿En qué sentido? No se van a tolerar palabras antisonantes, ni agresiones físicas, o bueno, físicas no se pueden en ese momento, pero no se tolerarán agresiones verbales. ¿Por qué? Porque recuerden que es un debate y simplemente se van a compartir puntos de vista. El punto de esto no es, digamos, llegar y querer imponerse. Se da un punto de vista, se habla, digamos, del por qué se está retomando ese punto de vista y se intenta convencer al otro de que tú tienes la razón, pero no significa que te vas a, digamos, a poner en un plan, ¿cómo decirlo?, pesado con la otra parte, porque simplemente están dando su punto de vista y cada quien tendrá sus propias circunstancias por las cuales apoya, digamos, ese punto de vista en general. Segunda, yo comprendo que tampoco podemos generar un debate como tan, ¿cómo decirlo?, tan específico, especialmente porque estamos en línea y como tal ustedes nunca han llevado un debate real, digamos, de manera física. Entonces va a estar controlado. ¿Controlado en qué sentido? Yo voy a dar tiempos específicos para que cada uno, digamos, de las partes dé sus puntos de vista con respecto a, digamos, su postura. Cada uno tendrá su momento para hablar. En sus momentos yo los estaré, digamos, moderando para que me den su postura de por qué piensan de determinada situación, bajo qué circunstancias y el cómo se van a manejar. Ahora bien, cuando deje establecidas el tiempo, ¿eso qué significa? Después de que se presente el tema, ustedes tienen ahora sí que de lleno exponerme sus puntos de vista. Puntos de vista en la medida de, a ver, bajo qué circunstancias tienen ese punto de vista, en qué se basan, situaciones morales, éticas, sociales, económicas, políticas, todo lo que tenga que ver con su tema, que añadan, digamos, de importancia, lo van a poder acomodar, pero para poder dirigir un debate, digamos, congruente, que tenga sentido, yo se voy a generar una serie de preguntas que les voy a, de hecho, a subir a la página en Classroom. Esas preguntas las van a tener, digamos, que investigar por su cuenta o, digamos, en base a lo que ya sepan de la eutanasia y bajo, digamos, sus puntos de vista, las van a tener que contestar para que el día de debate, cuando se vuelvan a generar de manera, digamos, pues general, ustedes las puedan contestar y digamos, si no estén pensando, no, a ver, déjenme pensar un momento y ahorita le contesto. Tengan ustedes ya una idea de cómo responder
en base a la investigación previa que ya hicieron. Ahora bien, al final, después de que ustedes, digamos, tengan su tiempo, obviamente una de las partes para poder hablar, ustedes van a tener un último, digamos, estaño, donde van a poder, digamos, no solamente dar su punto de vista de las preguntas que yo les dé, sino si a lo mejor escuchan algún comentario que digamos, del equipo contrario, que a lo mejor no los convence, ya sea porque a lo mejor lo consideran que es pobre, o que a lo mejor como que algo ahí no les cuadra, ¿saben? Como que a veces pasa que siente información como que no cuadra, como que no tiene sentido, o se basan en ciertos valores que a lo mejor en ese momento no aplican. Pues en ese punto ustedes tendrán tiempo también para, digamos, refutar. Yo daré también sus tiempos para ello. Y finalmente, ya para terminar el debate, vamos a hacer, digamos, una reflexión en cómo, digamos, se genera el debate y qué, digamos, aprendimos de cada uno. Porque al final de cuentas, el punto de la sesión es qué aprendimos de cada uno, digamos, en cuanto a la información que se da en el debate, y si lograron convencerse de que su postura estaba bien o no. Al final yo también daré mis propias opiniones al respecto de los dos equipos y daré un veredicto en el caso de que alguno de los dos equipos me haya convencido de que tienen razón. Recuerden que en este caso yo voy a actuar como un juez imparcial. ¿En qué sentido? Yo escucharé a ambas partes, les daré su tiempo para hablar y en algún momento yo se generaré un juicio propio donde yo veré a lo mejor si estoy a favor de los que estaban a favor de la eutanasia o, o los que estaban en contra. Pero, insisto, se verá en el día del debate. Hasta ahorita, digamos, soy un juez imparcial. No voy ni para una ni para otra. ¿Hasta aquí tienen dudas ahorita? Ok, un último estaño. No tienen que reunirse necesariamente para poder hacer su investigación. La idea de que les genere las preguntas es para que ustedes por su cuenta las investiguen y el día del debate ustedes puedan estar hablando. Insisto, ¿qué pasó? Diego, ¿qué pasó? No, nada, la apreté por accidente. Ok. Bueno, no tienen que investigar nada en equipo, no es necesario. Cada uno va a investigar y tendrá sus propios criterios del por qué, digamos, tomó cierta postura. El día del debate, lo que sí es que, insisto, estaré yo checando y obviamente primero daré especificaciones, no sé. Supongamos que ya después de que se introdució la eutanasia, a lo mejor ya hago la primera pregunta y obviamente diré, a ver, los que están a favor de la eutanasia, ¿qué piensan sobre este punto? Ya terminaron los que estaban a favor, ahora los que están en contra. Daré sus tiempos específicos para que cada uno pueda participar. Recuerden que ese debate lo voy a grabar, entonces voy a necesitar que estén, digamos, participando, digamos, activamente. Ahora, entiendo que hay alumnos que no tienen micrófono, digamos, en sus computadoras. En esos casos tampoco se me preocupen. Pueden estar participando en el chat. Obviamente les voy a pedir de favor que cada vez que me hagan un comentario, me agreguen si están a favor o en contra de la eutanasia y ahora sí el comentario pertinente al respecto para que yo los esté revisando. Los estaré leyendo y para sus demás compañeros para que, digamos, puedan estar participando activamente. Y al final, insisto, cuando terminemos de generar el debate, después del tiempo que yo establezca para poder hacer el debate, llegaremos a una conclusión ya para terminar. Ahora, no recuerdo si les dije a su grupo, les aviso de nueva cuenta por si las dudas. Si ustedes generan un buen debate, pero digamos bien hecho, yo me comprometo y este periodo no van a tener examen. Su única preocupación va a ser entregar sus tareas de este parcial. Pero más allá de las tareas no van a tener que entregar ni producto final ni examen, porque el producto lo van a generar con el debate que les estoy pidiendo en este momento. Les voy a dar fecha y estoy checando, porque justamente estaba revisando el día de antier, digamos, las fechas como nos quedaban. Y nosotros estaríamos terminando los temas de este parcial la próxima semana, que es el próximo miércoles. El miércoles es el último tema que nos estaríamos, digamos, revisando del tercer parcial. Eso significa que yo les estaría programando digamos, su producto, ya sea el 3 de diciembre
o a más tardar el 9 de diciembre. Yo decidiré, digamos, la siguiente semana, en base a lo que me estén preguntando, si es pertinente hacerlo el 3 o el 9. Se generará el debate en la hora de clase para no estar interrumpiendo actividades de otros profesores. Y de la misma manera, estaremos, digamos, generando las actividades. ¿Para qué? Volvemos a retomar fechas por las dudas. El semestre se va a acabar el 18 de diciembre. Eso significa que ustedes van a tener una fecha máxima del 12 de diciembre, que es sábado, para poder enviarme tareas atrasadas. Esta semana les voy a generar ya la tarea ya englobada de lo que tienen que hacer. Y la última tarea se las dejaré la siguiente semana, que nada más serían 2 actividades para este parcial con respecto a tareas. Y el producto, que es, digamos, la parte más pesada. ¿Pesada en qué sentido? Que ustedes tienen que hacer una investigación real para poder defenderse en su debate. Pero más allá de ello no es tan complicado. Ahora, aviso porque también sí lo he llegado a vislumbrar. Sé que algunos compañeros, por algunas circunstancias, a lo mejor luego tienen problemas de conexión o a lo mejor tuvieron que hacer algo ese día, porque digo, también me ha pasado, y no pueden llegar al debate. Esos casos, ¿cómo le voy a hacer para evaluarlos? El día del debate yo voy a pasar específicamente ese día lista al principio del debate y al final. Esto va a ser con la finalidad de averiguar realmente quiénes están digamos, en este debate y cómo se está generando. Y, digamos, las personas que no estén en el debate ese día por alguna circunstancia, me van a tener que entregar ellos específicamente digamos, una actividad. Esa actividad la generaré en el sentido de que van a tener que hacer una investigación bien hecha sobre la eutanasia y bajo qué circunstancias, digamos, están en cierta postura. Especificaré eso, digamos, ese trabajo para las personas específicas que no puedan conectarse ese día. Tampoco se vayan a preocupar los que no se puedan conectar, porque ese día en específico, insisto, prefiero que lo hagan, digamos, de manera física, porque ustedes van a ir aprendiendo los puntos de vista de cada uno de sus compañeros. Pero insisto, si no pueden entrar ese día, tienen la opción del trabajo. Obviamente leeré los trabajos y a esas personas les evaluaré ese producto de esa manera, para que este parcial tengamos, digamos, rápidamente las componentes que necesitamos para evaluar. Y finalmente, no he revisado sinceramente si ya subieron más de actividades de Construyete. De hecho, déjenme revisar rápidamente esto, porque sí me llama la atención que no... ¿Dónde está? Aquí estás. Construyete. Es que no, sinceramente no he revisado si ya no subieron más ¿cómo se llama? Más actividades de Construyete, porque tengo entendido que nada más nos subieron las 2 actividades que yo les había comentado y que ya, de hecho, ya se las pedí desde el parcial pasado. Pero más allá de ellas, no he visto más, pues más actividades. No. Bueno, ya no, digamos, ya no fue culpa nuestra. No, supongo que hasta no aviso no tenemos más actividades con Construyete. Creo que en parte nos conviene. Pero bueno, sin más, esos son los avisos de manera general. Recuerden que el semestre se acaba el 18 de diciembre, por lo tanto necesito, insisto, que si me llegan a deber alguna tarea, a más tardar la pueden entregar el 12 de diciembre. Esto lo digo porque tuvo circunstancias el semestre pasado, digo, el periodo pasado, donde me entregaron el mero día de la entrega o me quisieron entregar días después. Y no es por mala onda, chicos, pero luego ya no les quiero revisar, o más bien ya no pues puedo revisar, porque no me da tiempo de promediar tantos trabajos, porque me quieren mandar muchas personas muchos trabajos el mero día. Y eso significa que si se acaba el semestre el 18 de diciembre, significa que yo tengo que entregar calificaciones el 18 de diciembre a más tardar. Si no me entregan calificaciones, digamos ustedes trabajos a tiempo, yo no puedo evaluar, digamos, a esa persona en específico, pero de la misma manera yo tengo que entregar actas porque tengo que cumplir con ciertos horarios. Entonces, por favor, si le estoy dando una fecha de entrega, por favor no se pasen de esa fecha de entrega para que pueda promediar rápidamente y darles obviamente su promedio a tiempo. ¿Dudas hasta aquí?
Entonces, nada más para finalizar los avisos. Ahorita está en fecha tentativa, entonces, si generan su debate el 3 de diciembre o 9 de diciembre. Ahorita está tentativo dependiendo de lo que vea, con respecto a las preguntas que me vayan haciendo. Insisto que ahorita no tienen que reunirse como tal, pero sí necesito, por favor, que investiguen por su cuenta para que ese día puedan, digamos, integrarse al debate de manera, ¿cómo decirlo? Aceptable y que tenga sentido. Ah, un último detalle antes de que se me olvide. Sus compañeros van a tener un punto extra, y lo digo para ambas partes, si llegan a encontrar alguna falacia que digan de por medio alguno de los equipos. Los que estuvieron en lógica conmigo recordarán que es una falacia. Si no se acuerdan, su trabajo será investigar rápidamente qué es una falacia y cómo reconocerlas. Porque quien me encuentre una falacia que diga alguno de los equipos de por medio y obviamente me lo haga saber, yo en ese momento les voy a generar un punto extra, porque ese es un punto importante para poder, digamos, debatir. Si llegan a encontrar ese detalle en alguno de los equipos, me lo hacen saber y se genera esa participación. Y bueno, sin más, esos son todos los avisos que se tenían que dar de por medio ahorita de este parcial. Entonces vamos a comenzar ahora sí con la clase del día de hoy. Así que déjenme, les presento mi pantalla. Un momento. Ahí está. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar. Ok. Les voy a dar rápidamente un pequeño apartado que sinceramente me disculpo porque se me fue y no les di ese tema en su momento. Porque se me olvidó. Básicamente fue eso, soy una persona y se me olvidó por completo que teníamos que ver esa última parte. Entonces, les voy a dar el último subtema que se me olvidó dar la clase pasada y voy a empezar con el siguiente del día de hoy. Este es muy chiquito, pero igual lo tengo que dar, así que un momento. Si se acuerdan, la semana pasada yo les hablé un poco, digamos ya del daño mental que se estaba generando porque nosotros como seres humanos estábamos haciendo ¿cómo decirlo? Un consumo demasiado excesivo con respecto a las materias primas que extraíamos de la Tierra, porque quedábamos que en realidad los seres humanos, digamos, ¿cómo lo explico? Necesitamos, obviamente, sacar productos de la Tierra para poder generar, digamos, alimentos, para poder generar objetos de necesidad básica y pues obviamente pues comida. El problema radica en que abusamos de repente de esta, digamos, ¿cómo decirlo? Abusamos de lo que conlleva estar extrayendo materiales y hacemos que la tierra se degenere de una manera muy fuerte, generamos extinciones de animales, extinciones de plantas, generamos un daño ambiental muy fuerte porque también, aparte de que extraemos demasiado, estamos también generando mucha contaminación y de alguna manera estamos afectando al medio ambiente de una manera muy fuerte. Ok, toda esa parte la vimos la clase pasada, pero lo que no les dije es que justamente para intentar menguar toda esta parte y ese daño ecológico que como nosotros, como seres humanos, estamos pues generando, hay lo que conocemos como los derechos y los deberes del medio ambiente. Y van a derivar de lo siguiente. En la Carta Magna de nuestro país, hay una ley que es en el artículo 4, fracción tercera, que va a decir lo siguiente. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Entonces, esa ley implica que todo lo que está a mi alrededor deberá tener ¿cómo decirlo? Una estructura adecuada, una estructura aceptable para que yo como individuo pueda vivir y no estar afectado, digamos, por la contaminación, por la basura y etcétera. Pero aquí viene la siguiente pregunta. Si el medio ambiente está tan dañado, entonces ¿cómo yo puedo hacer válida esta ley en general? Pues bien, el gobierno en teoría está haciendo, digamos, su parte y esa parte deriva de lo siguiente.
Se supone que hay leyes ambientales que nosotros como, digamos, individuos sociales tenemos que seguir para justamente garantizar este bienestar que necesitamos para la vida diaria. Y este bienestar, digamos, lo está imponiendo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental. Esta, digamos, grupo lo que va a hacer es que va a regular leyes para que nosotros dejemos, digamos, de generar tanto daño ecológico. Y deriva de lo siguiente. Si tú, por ejemplo, digamos, tiras basura, entonces tienes una multa. Ahora, ya sé que me van a decir que en algunas partes del, digamos, de la Ciudad de México se tira mucha basura y de por medio. Pues sí, lamentablemente, porque esto es un asunto, digamos, también de educación. Porque nosotros como individuos somos de alguna manera tan, ¿cómo decirlo? Tan dados a la desidia que luego nos vale, digamos, la ley que sea de por medio y generamos basura y en lugar de esperarnos como persona civilizada a un depósito de basura, se tira en cualquier parte. Eso pasa todo el tiempo, todos los días. Obviamente este órgano no se va a dar abasto en un 100% porque estamos hablando de que no nada más una persona, son muchas. Ahora, la cuestión también radica en que nosotros como individuos a veces somos muy dados a estar bronqueando cuando cosas no nos convienen. Y lo voy a poner de la siguiente manera. Es una crítica hasta cierto punto. Piensa en aquí en Xochimilco. Xochimilco es digamos, una delegación muy rica, porque sí es cierto, sí es muy rica, con respecto a, digamos, a diversidad cultural. ¿Por qué? Porque tenemos aquí grupos culturales que de alguna manera llevan muchísimo tiempo aquí, que generan ciertas costumbres, la misma religión ha dado otras costumbres. El punto es que somos un pueblo muy diverso. El problema radica que así como somos es muy diverso, es que a veces también está tan arraigado a, digamos, hasta cierto punto a la vida fácil, que cuando llegan a imponer, digamos, algún decreto para justamente tratar de menguar el daño ecológico, más bien, sí, el daño ecológico que está aquí, y, por ejemplo, supongamos que dicen lo siguiente, no sé, si te cachan tirando basura en tal lado, vas a tener una multa. Y te dan la multa. Pero tú como individuo, en lugar de aceptar la multa, porque pues realmente te ganas de esa multa, ah, no, voy y me quejo, es que cómo es posible, que, ¿cómo se llama? Que me estén cobrando una multa, que no sé qué. O sea, a ti como individuo no te va a parecer y vas a hacer, digamos, un relajo de por medio. Eso es un problema porque entonces generamos problemas que tenemos en la actualidad, en aquí en la delegación, que tenemos áreas que están tiradas a más no poder de basura. ¿Por qué? Porque somos unas personas muy mal educadas que no estamos generando un respeto por el ambiente y además generamos más problemas en el ambiente. Ahora, llegamos a esta misma situación a, por ejemplo, la delegación que se me ocurre, una cercana. Pues digamos Tlalpan. Ahora, no voy a decir que Tlalpan es digamos, la delegación más cuidada del mundo, pero pone la retrospectiva y piensa, por ejemplo, en las áreas verdes que tiene Tlalpan. Tlalpan está mejor cuidado que Xochimilco, por ejemplo, y Xochimilco está muy tirado porque nosotros como individuos, insisto, estamos muy mal educados y cualquier detalle que llegue a pasar, en lugar de aceptar el error, estamos ahí dale y dale con que no, que el gobierno es el peor del mundo y que no es nuestra culpa y que nos tienen que perdonar nuestras faltas. O sea, somos muy buenos para alegar cuando son esa clase de cosas, pero ya cuando pasan también detalles de que tenemos mucha contaminación, de que ya se dañó algún detalle, ahora sí estamos alegando, es que las personas son muy cochinas. Bueno, sí, pero tú como individuo tampoco ayudas al ambiente ni al gobierno a poder mantener tu, digamos, tu delegación. Bueno, alcaldía ya es, tu alcaldía limpia. Y otras delegaciones que, insisto, tienen a lo mejor un mayor presupuesto, a lo mejor tienen un mejor, ¿cómo decirlo? Sistema para poder mantener sus áreas verdes. Y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esto, no recuerdo exactamente dónde lo vi, pero los vecinos se organizan para poder limpiar las áreas verdes que están en la calle. Cosa que, por ejemplo, cuando se llega a hacer aquí en Xochimilco, uy, no es un relajo. O sea, es más fácil que el gobierno se tarde como, ¿qué quieren? Unos 8 meses en mandar a alguien a limpiar ahí, de la delegación, a que los vecinos se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque además casi sienten que es así como lo peor que les puede pasar, mandarlos a limpiar. E insisto, esto no ayuda en nada,
Porque entonces ya cuando pasan problemas más fuertes, ahí sí ya se están quejando. No, es que está bien sucio y hay mucha basura y no sé qué. Está bien, pero yo como individuo social tampoco ayudo a mi comunidad, ni siquiera porque por lo menos no tirando basura. Entonces es un problema que a la larga, digamos, provocamos nosotros mismos. Ahora, ya que aclaramos esta problemática, aquí viene lo siguiente. Como ya les dije, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental lo que va a hacer es disponer de ciertas leyes que van a intentar justamente en la medida de lo posible menguar el daño ecológico, ya sea por construcción, ya sea porque las personas estén ahí, o cuando de pleno son zonas muy, ¿cómo decirlo?, muy densas en el sentido de que estén en peligro de extinción ya sea ciertas plantas o ciertos animales. Entonces van a crear, digamos, restricciones aún más fuertes para evitar que la mano del hombre pues siga destruyendo sus hábitats. Ahora, hace un tiempo alguien me decía, es que por ejemplo, si evitan la deforestación van a salvar a todas las especies. Sí y no, porque efectivamente la deforestación, digamos, está provocando justo extinción de especies porque pierden su hogar, pero no es la única forma en que pierden su hogar. Hace tiempo, alguien, no recuerdo exactamente dónde, hacían mucha propaganda de que, por ejemplo, cuando ibas a acampar y hacías una fogata, la tenías que apagar adecuadamente porque si no, esa fogata se podía, digamos, volver a encender y provocar un incendio muy fuerte en el bosque o donde sea que lo hubiese, digamos, generado. Ahora, de repente las personas me de, no importa, nada más es una... ¿Cómo es? Ay, tiene un nombre esto. Pero es una pequeña llamita. Es que ahorita no recuerdo sinceramente el nombre de eso. El punto se radica lo siguiente. No apagan adecuadamente la fogata se vuelve a avivar y empieza a quemar todo a su paso. No es como que diga el fuego, y es que quemo a este lugar, pero acá no, no, quemen discriminadamente. Entonces perdemos especies porque pues aquí fue inconsciencia del ser humano de que no apagó la fogata y pues se extendió el fuego. Otra forma se les ocurre fumar y tiran la colilla encendida ahí en las hojas secas y de nuevo se extiende el fuego. ¿A qué va? Muchos de los desastres naturales que se causan normalmente son problemas porque una persona tuvo una inconsciencia y se genera un daño fuerte. Se genera mal de petróleo, alguien seguramente no revisó la forma en que se estaba extrayendo el petróleo y mocos. Ya tenemos un desastre natural. Que ya tenemos mucha contaminación en el ambiente, bueno, sí, pero es que tenemos un buen de fábricas que están generando un buen de contaminación y las regulaciones no están haciendo nada para poder, digamos, menguar este daño. Y a la larga nos dan leyes para poder justamente evitar tanto daño ecológico y nos la saltamos por el arco de triunfo y nos vale y seguimos haciendo nuestro relajo. O sea, al final, digamos, es muy fácil agarrar y culpar al gobierno, pero nosotros como individuos somos muy mal educados y no, digamos, no seguimos esas reglas. Ese es el problema. Ahora, el punto de las leyes que genera esta ley del cuidado ambiental es justamente la restricción para poder preservar lo poco que ya se tiene, digamos, de ciertas áreas ecológicas. Entonces preservan partes ecológicos, preservan ciertas reservas. Ahorita, por ejemplo, aquí en Xochimilco se está intentando hacer un movimiento para poder intentar salvar al ajolote. ¿Por qué? Porque el ajolote es una especie endémica de aquí de Xochimilco y resulta que nosotros, por ser tan necios, la estamos extinguiendo. Resulta que en otros estados tenemos a ciertas especies que de la misma manera son endémicas y sorpresa, las estamos extinguiendo porque nos estamos metiendo con el ecosistema de esas especies. Y al final, ¿qué tiene que hacer este grupo? Pues tiene que limitar el acceso humano a ciertas zonas para poder evitar que se siga, digamos, dañando a esas especies. O sea, al final es interesante, ¿no? Hasta que no te, digamos, limitan el acceso y es como por fin puedes dejar descansar a ciertas especies para que puedan, digamos, seguir existiendo. Y bueno, a final de cuentas, se cierra este tema con lo siguiente, que las deposiciones más importantes de digamos, órgano, van a establecer entonces, digamos, restricciones para que justamente se puedan preservar estos espacios y entonces van a limitar el acceso humano.
De tal manera que lo que van a hacer es, se preserva lo que tenemos en la actualidad. ¿Para qué? ¿Qué dice aquí? No sé qué, cómo redactó esto sería. Pero bueno, lo que básicamente dice aquí dice lo siguiente. Se va a preservar lo que tenemos en la actualidad para evitar perder más terreno del que ya habíamos, digamos, perdido en tiempos, digamos, remotos. Y justamente lo poco que se tiene ya conservarlo, porque insisto, hay mucha diversidad cultural, sí, pero lamentablemente hemos causado un daño muy fuerte en el ambiente y hemos extinguido especies y hemos extinguido espacios ecológicos. Entonces, como nunca se busca un plan de refuerzo para poder apoyar ese daño ecológico, pues sorpresa, estamos dañando el sistema, digamos, de esta parte ambiental, perdemos zonas y perdemos de alguna manera recursos de por medio y por tanto tenemos que cuidarlos porque lo poco que nos queda nos está ayudando, digamos, de una manera, ¿cómo decirlo? Cíclica para poder mantener a flote el poco, digamos, ecosistema que ya nos queda. ¿Por qué? De alguna manera lo que nos generan todos esos daños ambientales que ya les había comentado es que al final, de repente algunos dirán, bueno, pues es que no importa que si se extinguen especies porque no nos dañan a nosotros. Claro que sí, porque las demás especies se encargan de alguna manera, tienen una función en el medio ambiente. Nosotros las retiramos del sistema, provocamos un desequilibrio en ese sistema, entonces provocamos problemas y al final se genera un desajuste fuerte en el ambiente que genera consecuencias a corto o largo plazo y a la larga nos afecta a nosotros. Un ejemplo, se están extinguiendo las abejas, si las abejas se extinguen van a afectar mucho la parte, digamos, de la polinización. Por lo tanto, digamos, esta parte, digamos, de árboles frutales o de ciertos alimentos no se va a poder dar tan fácilmente porque las abejas se encargaban de ese trabajo. Entonces, al final, lo que nos resta es cuidar lo poco que nos queda del medio ambiente. Y justo por eso es que este grupo lo que va a hacer es que, insisto, va a regular y al mismo tiempo va a, hay una palabra, va a prohibir el acceso humano a ciertas zonas para poder preservar lo poco que ya nos queda. Y va a limitar el acceso entonces a las reservas de la biosfera, a los parques nacionales y a los monumentos naturales para preservar, digamos, el poco, digamos, regalo ecológico que aún nos queda. Y eso es con respecto a, digamos, la parte ambiental. Ahora bien, la clase del día de hoy va a ir referida ahora al campo médico. Yo les hablaba, digamos, al principio del segundo parcial, que una de las ramas más importantes con las que iba a estar ligada la ética iba a ser la bioética. La bioética va a ser un problema muy fuerte a nivel social porque estamos hablando de cómo van a, digamos, llevarse, digamos, el área médica específicamente con la ética, bajo qué circunstancias puede actuar la medicina y bajo qué circunstancias no puede actuar o bajo qué principios. Esto va a ser muy importante porque va a incluir muchas leyes de por medio. Leyes como, por ejemplo, derechos humanos, como leyes jurídicas que preserven la integridad del individuo, pero también estamos hablando de la ética y la moral del doctor de por medio, cómo se va a, digamos, a manejar. Y también qué problemas se van a derivar de la misma situación. Entonces, vamos a comenzar aquí. Ahora, la aparición de la bioética se va a generar desde un contexto histórico porque de alguna manera cuando se empieza a, digamos, indagar en el campo médico, se empieza por, obviamente a hacer ciertos avances. Ahora, la cuestión radica entonces que la población en su momento estaba muy preocupada porque, digamos, la investigación y la práctica de la medicina, digamos, tenía ciertos, ¿cómo llamarlo? Ciertos huecos que de alguna manera hacían preguntarse al, pues ahora sí que al individuo, cómo se estaba manejando la medicina y bajo qué circunstancias. Entonces, en este momento, como había una preocupación real de que estaba metida la parte de tecnología en la medicina, ¿hasta qué punto se puede meter la tecnología? ¿Bajo qué circunstancias?
cómo se pueden probar ciertos medicamentos. O sea, pensemos, por ejemplo, en el área farmacéutica. Se supone que antes de meter, digamos, un medicamento al mercado, se tienen que hacer pruebas de por medio para asegurarse que ese medicamento es seguro para el consumo humano. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el proceso de prueba? Tienen que ver cómo, digamos, funciona en un organismo vivo y luego llegan, obviamente, a un ser humano en algún punto y lo tienen que probar. Pero ¿hasta qué punto esto es viable y cómo esto puede atentar contra la integridad humana? Porque estamos hablando de que si falla, puede provocar efectos adversos y en dados muy fuertes, a lo mejor hasta la muerte del paciente. Cosa que obviamente no es lo ideal porque estamos hablando de que estás atentando contra la vida humana. Y con ese tipo de circunstancias, entonces quedamos en que la sociedad en su momento estaba muy preocupada. Entonces, ¿cómo vamos a poder poner un límite a esta área para que ésta se limite a tratar de hacer un bien humano, no un mal? Que no solamente en pos de avanzar en la historia o avanzar tecnológicamente o científicamente o médicamente en este caso, vayan a hacer daño a otros seres humanos. Bueno, en este punto entonces hablaban de que en esta, digamos, área también tenía que haber una ética de por medio. Y esta ética de alguna manera va a ser lo siguiente. Va a obligar a replantear cómo nos relacionamos con el cuerpo, la salud, la enfermedad, la muerte, la vida, así como a reformular la relación médico-paciente y a determinar las obligaciones del Estado con respecto a los derechos de los ciudadanos a los servicios de salud. ¿En qué sentido? El médico no va a estar obligado simplemente a curar un mal, va a tener que ver realmente si es necesario, digamos, actuar con ciertos métodos para poder asegurar la salud del paciente. No solamente se agarra y dice, yo soy el doctor y yo voy a decidir si te hago esto o no. No. Tienes que ver también en qué circunstancias está el paciente y si realmente es, ¿cómo llamarlo? Es adecuado usar este procedimiento o no. De tal manera en que ahora yo tengo que también un deber como médico y ese va a ser empático con mi paciente y buscar lo mejor para él y no solamente agarrar, yo soy doctor y a ver qué hago contigo. Porque, si se fijan en la historia, hay muchos casos de por medio de negligencia médica donde les valen los pacientes y, digamos, hacían lo que quisieran con esos individuos. Y la sociedad dice, no, tienes que actuar también éticamente para poder asegurar el bienestar del paciente, no solamente, digamos, tus propios fines. Y entonces, bajo esta misma preocupación, llegamos a 1970 y un estadounidense llamado Van Rensselaer-Potter va a definir a la ética de la siguiente manera. La ciencia de la supervivencia. Ahora, ¿por qué va a definir a la bioética de esta manera? Por una razón muy simple. Él disponía que el campo médico, justamente para poder hacer énfasis en esta parte, digamos, empática con el paciente y hubiese una relación real entre médico-paciente, tenía que haber una ética de por medio en base a lo que ya estaba hablando la sociedad. Pero entonces él lo planteó de la siguiente manera. Él suponía que ampliar el campo de las obligaciones morales en el campo médico iba a dar, digamos, una pauta, ¿cómo decirlo? Mucho más cercana, mucho más empática y mucho más real en este asunto, digamos, social que se lleva de por medio en el área. Y lo va a plantear así. Anteriormente solo se veía un estado de por medio en la medicina y ese era la relación ética con los individuos. Es decir, solamente yo tengo mi trabajo como doctor, tú eres mi paciente y yo tengo que pues curarte, ¿no? Pero no va a haber una relación real, digamos, en esa parte. Simplemente es, yo soy el doctor, yo veré qué hago contigo, a ver si te curo y a ver si te puedo curar. Y voy a intentar hacer esto. Pero Potter decía que no, que teníamos que ver un poco más allá, buscar un lado empático, no para resolver el problema, por ejemplo, si tiene problemas con la esposa, suponiendo que fue su nombre, pero a lo mejor no era tan así, sino más bien buscar en este caso algo, digamos, ¿cómo decirlo? Para hacer lo mejor posible para poder ayudar al paciente con respecto a solucionar su problema de salud, pero
No digamos ser tan duro de que digas, pues es que si no te haces eso te vas a morir. No, tengo que ver, a ver, este es el procedimiento, tú estás enfermo, es el único procedimiento en la actualidad que se puede hacer pues para poder apoyarte y pues si no lo haces puedes correr el riesgo de morir, pero si lo haces a tiempo vas a tener ese chance de poder, digamos, atacar el problema de raíz y no tener problemas a futuro. Es el modo en cómo se dice y el modo en cómo tú llegas como individuo a presentar el problema, en este caso el paciente. Ahora, el segundo estadio que va a manejar este Potter va a ser el que se daba entre los individuos y la sociedad. Es decir, el individuo reconoce su problema y puede integrarse a la sociedad. Y la sociedad va a comprender, digamos, el problema que tiene este individuo, pero sabe que hay una solución de por medio porque hay un médico detrás que está tratando ese problema. Y finalmente, el tercer estadio que se propone es la relación de los seres humanos con el medio ambiente. Es decir, ustedes, como yo les hablé hace un momento, que era justamente que los seres humanos tenían que tener una relación constante con el medio ambiente, va a tener que haber una relación de respeto hacia el medio ambiente, pero también hacia las personas, como personas sociales. O sea, nosotros tenemos que llegar a un equilibrio en el que nosotros como individuo, nosotros como sociedad y nosotros en el medio ambiente tenemos que llegar a un equilibrio de estar conviviendo en conjunto, no dañarnos entre sí para poder seguir sobreviviendo. Entonces el campo médico radica en que el médico va a interferir para poder, digamos, salvar una vida humana. Pero esa vida humana, digamos, va a necesitar una, ¿cómo decirlo? Una interferencia para poder, en este caso, mejorar su calidad de vida. Ahora, cuando son casos muy simples, donde a lo mejor tienen una condición débil y los mandan al campo para poder estabilizar su salud, no hay problema, no estamos causando un daño real al medio ambiente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los ejemplos que yo les daba hace el semestre pasado, digo, el periodo pasado, sobre la unidad 700 algo, no recuerdo exactamente el número, pero la unidad japonesa que les decía, que experimentaba con seres humanos simplemente para ver qué pasaba. Y no importándoles lo que les, digamos, los que les metían en el sistema, el daño que les pudieran causar, eh, y además jugando básicamente como si fuesen objetos de laboratorio. En este punto estamos atentando contra el ser humano con su integridad y además de alguna manera también estamos generando que nosotros podemos modificar el medio ambiente a nuestra conveniencia, simplemente por el hecho de que es digamos, un avance médico, cosa que no tiene que ser. Potter entonces radica en lo siguiente: yo como individuo en la bioética tengo que ser respetuoso con el individuo de manera social, de manera ética, respetar mi medio ambiente, para yo poder generar entonces un avance real en la humanidad y generar un bien. Al final, la bioética dice que es la ciencia de la supervivencia, porque yo tengo que generar una supervivencia real, pero no solamente con el individuo, es con el individuo, con la sociedad y con el medio ambiente. Tengo que generar esas tres supervivencias para que a futuro yo tenga una buena calidad de vida. Ahora bien, la bioética va a tener también principios morales. ¿Principios morales en qué sentido? Se supone que yo como médico tengo cierto protocolo que seguir porque eso me indica que yo me estoy comportando de manera adecuada. Ahora, este equilibrio que se va a llevar, un segundo, se va a deber en básicamente la benevolencia, digamos, la restricción de información, es decir, yo no voy a divulgar la información de mi paciente, yo voy a ser responsable, yo voy a ser equilibrado, innovador y respetuoso. Yo tengo que seguir esos principios en el área médica porque voy a garantizar entonces mi relación con el individuo con el que estoy tratando y pues obviamente con el sector en el que estoy moviéndome. ¿Por qué? En muchas ocasiones, y ya ha pasado en la historia, que de repente es muy fácil divulgar cierta información y valerme como, digamos, el individuo le voy a hablar como quiera. Pero ¿qué creen? Eso a lo largo crea una fractura, digamos, fuerte
con respecto, digamos, a cómo me involucro con otros seres humanos y con los pacientes, porque perdió su confianza, porque ya no creen en mí. Y a ver, imagínense que a lo mejor si fuesen médicos, tuvieron algún altercado con algún paciente fuerte, de tal manera que este paciente se decidió simplemente dejar de ir con ustedes porque, digamos, pues no funcionó su, ¿cómo decirlo? Pues su vínculo. Pero luego resulta que gracias a esa pelea, cuando les toca otro paciente, que a lo mejor, no sé, es una señora en cáncer avanzado, y que necesita cierta cirugía, y ustedes le pueden proporcionar esa cirugía, pero como tú tienes un, ¿cómo decirlo? Un historial previo de que tienes una mala conducta, de que tienes una mala actitud, entonces a lo mejor la señora ya está consciente de esa mala actitud, y a lo mejor ya no se va a dejar operar, ni siquiera porque, digamos, no crea en la operación, sino porque no cree en ti como individuo. Entonces tú como individuo, como médico, tienes un deber y ese va a seguir ciertos valores morales para poder, digamos, darte credibilidad a ti como individuo profesional y como individuo ético y que los pacientes confíen en ti y que los pacientes puedan realmente decir, te confío mi vida en tus manos para que puedas ayudarme a mejorar mi calidad de vida. Si no puedes hacer eso como médico, estás fallando en el campo. Ahora, obviamente los médicos van a tener, como cualquier ser humano, esta parte buena y esta parte mala. ¿En qué sentido? Van a estar luchando constantemente con su moral de qué manera debo de actuar y de qué manera me conviene actuar. Y al final, obviamente, el doctor tendrá que regular esas situaciones. Pero eso, digamos, es un asunto distinto. Ahora bien, los principios morales de la bioética van a ser 4 principales. ¿Cuáles van a ser? El primer principio es el principio de la autonomía. Leo lo que dice y lo voy a explicar. Cada individuo tiene derecho a decidir sobre aquello que le afecta, libre de las interferencias de los otros y las limitaciones personales. Las acciones autónomas se caracterizan porque los agentes que las llevan a cabo actuaron intencionalmente, con conocimiento y en ausencia de cualquier tipo de coacción externa. ¿Qué significa esto? Básicamente, tú como médico, suponiendo que lo fueras, tienes la obligación de avisarle a tu paciente su estado de salud, si hay que hacer una intervención quirúrgica o hay que tomar cierto tratamiento, tú se lo tienes que notificar a tu paciente. Pero tú no puedes obligar al paciente a tomar esa decisión. Le puedes plantear la situación, se la puedes, digamos, tratar de describir lo mejor posible, pero al final la decisión de si se hace ciertos procedimientos o no va a ser del paciente. Si el paciente dice no quiero, ya sea porque le den miedo el procedimiento, ya sea porque realmente como que no confía en el procedimiento, ese asunto ya es aparte. Y no esto, digamos, no es tu culpa que no lo acepte. Le estás planteando el terreno y el individuo decidirá si toma cierto procedimiento o no. Ahora, esta, digamos, en negación o afirmación en el caso de que así lo sea, tiene que ser completamente autónoma, es decir, que no voy a pedirle la opinión a otra persona. Simplemente yo voy a ver los pros, los contras y voy a decidir si me conviene tomar ese procedimiento o no. Y no me va a obligar ni el médico, no me va a obligar mi papá, no me va a obligar ciertos familiares. Voy a tomar esa decisión por mi propia cuenta. Y el médico va a tener que dejar que el paciente tome esa decisión por propia cuenta. No va a ser una obligación. No va a poder tomar, digamos, agarre y decir, no, es que como yo digo, tú te tienes que operar. Así no funciona. Ahora, el segundo principio es el principio de no maleficencia. Leo de nueva cuenta y en un momento explico. Dice, no se debe causar daño o mal. Este principio tiene que ver con el contexto de la salud, con no causar daño al paciente, pero si el daño es inevitable, se buscará que este no sea innecesario, es decir, que empeore la calidad de la vida del paciente. Este principio, ¿cómo funciona? Como médicos tienen la obligación de, en la medida de lo posible, no dañar al paciente. Si no hay opción y tienen que causar determinada cantidad de dolor para mejorar la calidad de vida del paciente, pues sí lo van a tener que generar, pero insisto, va a ser un dolor, no adecuado, tiene otra palabra. Va a ser
un dolor necesario para el procedimiento, pero es porque tiene el objetivo de mejorar la calidad humana. No es como agarrar y decir, pues voy a pinchar al niño y voy a disfrutar cómo está llorando. No. Si se le tiene que dar una vacuna al niño, porque el niño necesita esa vacuna, entonces lo voy a tener que inyectar. Pero no es el ideal que además me esté riendo de las caras del niño o de que esté llorando. Simplemente me voy a limitar a hacer mi trabajo y si tengo que, en este caso, insisto, en el caso a lo mejor de esta inyección, infringir una determinada cantidad de dolor para poder mejorar, en este caso, la calidad de vida, que es evitar que el niño se enferme, entonces lo voy a causar, pero simplemente para poder mejorar su calidad de vida. Yo no lo voy a hacer con cizaña nada más como porque me cae mal el tipo y le voy a pellizcar, o voy a hacer cierto procedimiento y lo voy a lastimar de por medio, simplemente por el hecho de, pues, reírme o de, digamos, ¿cómo decirlo? Hacerme sentir superior. No. Tu principio como médico o como usuario, digamos como trabajador de la salud, va a ser justamente el no causar daño y, en la medida de lo posible, mejorar la calidad de vida. Ok, ese es el punto 2. El punto 3 dice es el principio de beneficencia. Ahora, este punto va a ser muy similar al de no maleficencia, pero va a tener su propio, digamos, rubro de por medio. Ahorita lo explico. Dice lo siguiente: la esencia de la medicina y el deber principal del médico es buscar el beneficio del paciente. Este principio está establecido en el juramento de Hipócrates, vigente desde el siglo XV a.C. Este principio puede traducirse en la realidad con 3 acciones de parte del médico: prevenir el daño o mal, remover el daño o el mal y promover el bien. El principio de beneficencia exige algo más que el anterior, es decir, no solo pide no causar daño, sino además llevar a cabo acciones positivas. ¿En qué sentido? El anterior punto nos decía que no íbamos a causar daño por cizaña, simplemente porque se busca mejorar la vida de los seres humanos. Pero el principio de la beneficencia, lo que se va a referir que además de que se va a buscar, digamos, mejorar la calidad de vida, digamos, poniendo cierto procedimiento, yo voy a buscar siempre en pro del paciente. Es decir, voy a buscar que el paciente se cure en el mejor de las situaciones o mejorar su calidad de vida. A lo mejor, supongamos que es una operación para intentar que el individuo recupere la vista, pues yo voy a intentar que ese individuo realmente recupere la vista. O sea, que sea con esos objetivos. Y buscar siempre una situación positiva para el paciente. En el de no maleficencia simplemente no voy a causar daño y se acabó. Beneficencia, además de no causar daño, yo tengo que buscar siempre el bienestar del paciente. Y además, el juramento de Hipócrates es un juramento que los médicos siempre deben hacer antes de graduarse, porque al final de cuentas ese juramento implica que ellos como médicos tienen una ética profesional de tal manera en que tienen que actuar siempre de manera, digamos, adecuada, de manera ética y bajo ciertos principios morales, pero morales aceptados por la sociedad. Y finalmente tenemos el cuarto, que es el principio de justicia. El principio de justicia, leo y explico. Se entiende como proporcionar el daño de... Se entiende como el proporcionar el mejor cuidado de la salud de acuerdo con las necesidades de cada individuo. Ok, en este asunto, que es el principio de justicia, va a ser, digamos, un tanto más, ¿cómo decirlo?, cercano al paciente, pero cercano en sentido de que como médico se tiene la obligación de buscar, digamos, ¿cómo decirlo?, no solo un diagnóstico, sino se me fue la palabra. Un procedimiento específico para cada individuo. ¿A qué se refiere eso? De repente es muy fácil decir, bueno, tienes gripa, te voy a dar ese medicamento y te vas a curar. Y a lo mejor, como yo sé que la gripa es digamos, una enfermedad común, entonces yo la voy a generar esa misma, digamos, receta o ese mismo procedimiento para todos mis pacientes. Pero, oh, sorpresa, me llega un paciente irregular que no es como el resto, que es alérgico a la penicilina. Entonces yo de por medio no le voy a poder dar penicilina a ese individuo porque si no lo voy a matar. Tengo que buscar otro procedimiento para poder apoyar a ese, digamos, a esa persona. Ahora, situación B.
Ahora supongamos que yo estoy viendo, no sé, dolores musculares. Entonces, cada vez que veo dolores musculares, yo voy a dejar, no sé, un antiinflamatorio. Vale. Y lo voy a dar en general a todas las personas que me vengan con algún dolor muscular. Y luego resulta que me llega otro caso donde justamente le duele mucho la espalda. Y cuando le vas a dar el antiinflamatorio, resulta que te agarra y te dice lo siguiente. Pero soy alérgico a los antiinflamatorios. ¡Sorpresa! Entonces, ¿ahí qué vas a hacer? Como médico tendrás que buscar la forma de tratar de menguar el dolor de esta persona sin tener que darle un antiinflamatorio, porque esta persona no los puede beber. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta puede llegar a morir si tú le das ese medicamento. Ahora, ¿por qué doy esos dos ejemplos? Por una situación muy sencilla. El médico tendrá que ver caso por específico si puede realmente aplicar un asunto general en sentido de que ¿cómo decirlo? Cierto procedimiento para curar a una persona, pero si por ejemplo son casos específicos donde ese procedimiento no funciona por determinada situación, tendrá que buscar entonces una vía alterna para poder apoyar a esa persona con su problema de salud y pues poder mejorar su calidad de vida o curarla en el mejor caso posible. Entonces al final, este último principio se refiere a que básicamente yo tengo que buscar qué necesita mi paciente y qué voy a hacer entonces para poder ayudarlo. Eso es, digamos, en cómo se debe manejar la eutanasia. Digo la eutanasia, perdón, Dios mío, la bioética. Ahora, la bioética en general, entonces lo que nos va a indicar es que tienen que actuar siempre en pro del individuo bajo ciertas circunstancias éticas, morales y sociales, de tal manera en que siempre van a garantizar entonces la vida humana. Ese es el cómo se va a mover la bioética. Ahora bien, el problema de la bioética va a radicar en lo siguiente. Se van a generar de alguna manera problemas bioéticos que, digamos, van a atentar contra los principios que maneja justamente esta situación. Los dos principios más, digamos, relevantes de la bioética van a ser el aborto y la eutanasia. Vamos a ver el primer punto. El aborto, en estricto, se va a definir cuando el embarazo, la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Es decir, cuando una persona, bueno, una mujer más bien, cuando una mujer está embarazada, pero el feto, bueno, sí vamos a llamarlo feto por ahora, todavía no está desarrollado lo suficiente como para ser, ¿cómo llamarlo? Pues peligroso, digamos, extraerlo del vientre materno y pues terminar el embarazo. Ahora, la cuestión radica en que el aborto se puede dar de dos cuestiones, que es aquí donde justamente vamos a entrar en debate. El aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto espontáneo va a ocurrir cuando, digamos, el cuerpo de la mujer tuvo algún problema en específico que va a expulsar el feto porque es un ente ajeno que no va a poder tolerar el organismo de la mujer. Esta clase de abortos lamentablemente también se dan por malos excesos con respecto a que si no se cuidan durante el embarazo. Y de manera, digamos, general, va a ser un aborto de alguna manera un tanto más aceptado, porque no es como que haya sido decisión de la mujer, se da de manera, como su nombre lo dice, espontánea. No es como que se planee, pasa y el feto pues es expulsado del cuerpo. Ahora, ese es en el caso de un aborto espontáneo, pero el que digamos es en donde entra la problemática con la eutanasia es el aborto inducido, porque el aborto inducido en este caso sí va a necesitar una maniobra específica de manera médica o digamos de conocimiento popular, porque también ha pasado, donde se va a extraer el feto de la mujer. Ahora, la cuestión radica lo siguiente. Este asunto va a ser muy debatido por una razón muy simple. Tenemos dos posturas en el aborto, los pro aborto y los pro vida. Ahora, ¿cómo se definen cada una de las dos posturas? Primero vamos a hablar de los pro vida. Los pro vida dicen, aborto cero, derecho a vivir. ¿Por qué? Porque de alguna manera, viéndolo en retrospectiva, lo que ellos están haciendo es
abogar por los derechos de ese bebé que viene en camino. Vamos a ponerlo así. Porque dicen que si la persona en general no tuvo, ¿cómo llamarlo? Digamos, opción. Bueno, no opción, hay otra palabra. La persona no tuvo cuidado y la persona se embaraza. Entonces, la culpa no es del bebé, la culpa es del, digamos, en este caso de la mujer. Entonces, se tiene que hacer cargo de las consecuencias que, digamos, generó por ello y no desquitarse con el bebé. Simplemente tiene que tenerlo y hacerse responsable en el mejor de los casos y si no, habrá alguna otra forma. ¿Por qué? Porque ellos están abogando por los derechos del bebé. Ahora, la otra parte que tenemos es los que son pro aborto, es decir, aquellos que están a favor del aborto. Ahora, hay un detalle aquí. La problemática es que a diferencia de los pro vida que van digamos, a abogar por los derechos del bebé, los pro aborto van a abogar por los derechos para la mujer en sí. ¿Por qué? Porque hay circunstancias donde entonces tenemos que la mujer definitivamente se embarazó, pero no fue necesariamente consensual, digamos, el acto de por medio, ya sea porque fue caso de una violación, ya sea porque, por ejemplo, lamentablemente vivimos aún en una sociedad machista, donde de repente el hombre que cree que puede llegar y llenar de hijos a la mujer y no le pregunta, simplemente se impone, entonces la mujer no tiene, digamos, esa alternativa de poder, digamos, decidir cuándo tener hijos o cuándo ya no quiere. Y entonces radica en ello. ¿Cómo le va a hacer entonces la mujer para poder decidir esto si no se le da esa oportunidad? Y entonces los pro aborto dicen lo siguiente: la mujer puede decidir entonces con su cuerpo cuándo es adecuado tener un embarazo y cuándo no. Y por ejemplo, en casos de violación o en casos, por ejemplo, les comentaba del machismo, donde no tienen, digamos, esta posibilidad de escoger cuando se embarazan, poder tener al menos la seguridad de que van a poder terminar el embarazo y no dar una mala calidad de vida a este ser, digamos, que puede llegar a sufrir en el mundo más allá de poder tener cariño. Entonces tenemos dos posturas, los que defienden al bebé y los que defienden a la mujer. Entonces al final tenemos opiniones divididas al respecto. ¿Por qué? Porque dicen que porque no se cuidan, porque hay una educación, no hay una educación real acerca del aborto, porque no haya una educación real sobre el embarazo, sobre la educación sexual, el cómo se manejan, la ignorancia de la sociedad, a lo mejor que una chica es muy, ¿cómo decirlo?, muy llamativa. O sea, todas esas circunstancias se van a generar en el debate del aborto. Pero al final yo concuerdo con algo y es lo siguiente: el derecho a decidir. Se supone que el cuerpo humano, digamos, es de cada persona. Entonces cada uno va a poder decidir cómo se va a manejar con respecto a qué va a hacer con él y qué no. Ahora, no estoy tan segura, digamos, qué tan viable sea lo que digan los pro vida o los pro aborto, pero al final es una decisión que creo que cada persona tiene que tomar por su cuenta. Y al final hay opciones en cada uno de los apartados que dicen los pro aborto y los pro vida, pero es una decisión que le corresponde, y insisto, a la mujer al final con respecto a si continuar con el embarazo o no. Y bueno, finalmente quedará a disposición obviamente de cada individuo con respecto a cómo se haya criado, bajo qué circunstancias esté, digamos, enfocado, o bajo qué estándares, digamos, lo hayan enseñado con respecto a las situaciones del aborto y, digamos, sus consecuencias, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero, insisto, es una opinión particular. Cada uno tendrá sus propias expectativas o ciertos pensamientos sobre el tema de por medio. Ahora bien, ese es uno. El otro tema es la eutanasia. La eutanasia vamos a definirla de manera simple. La eutanasia se va a definir como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esa es la forma en cómo se va a definir la eutanasia. Ahora, aquí hay 3 puntos específicos que tenemos que considerar en la eutanasia. Primero, la eutanasia implica la intervención directa de un médico para acelerar la muerte del paciente.
En el suicidio asistido es el propio enfermo el que pone fin a su vida. La sedación terminal alivia el dolor en los momentos finales del paciente. Ok, la eutanasia va a ser un problema, digamos, bioético muy fuerte por la connotación que lleva. Yo se los había comentado, básicamente es ponerle fin a una vida, pero de manera asistida por el campo médico. ¿Por qué se llega a esa situación? Generalmente es porque llegan a un punto las personas donde creen que ya no es, digamos, necesario seguir viviendo por algún problema que hayan tenido o por ciertas circunstancias que simplemente digan, ¿saben qué? Ya, definitivamente no me interesa seguir con vida, necesito pues terminarla. Ahora, hay situaciones extremas donde realmente no estoy tan segura si era la mejor vía, pero tiene sentido el por qué llegaron a esa decisión. Y entonces buscan justamente terminar con su vida para pues seguir sufriendo de por medio. La cuestión aquí radica de lo siguiente. Ok, terminan con su vida. Pero el punto es que en la mayor parte del mundo la eutanasia es un asunto que está plenamente prohibido porque está atentando contra el derecho máximo de los derechos humanos, el cual es el derecho a la vida. Se supone que el derecho a la vida implica que tú como individuo tienes derecho desde el momento en que naces a que tu vida sea respetada, que tengas una vida digna y en general que sigas viviendo. Entonces, ¿cómo yo como individuo voy a atentar contra el propio derecho de vivir? Estoy atentando contra la ley universal que tenemos como seres humanos. Por eso es un tema muy debatido, porque entonces hay argumentos acerca de que son personas que no están de alguna manera, ¿cómo decirlo?, conscientes o simplemente están deprimidas si tomaban esa decisión. Por lo tanto, no son personas autónomas que realmente tengan las condiciones de tomar esa clase de decisiones. Y por eso no se les debe tomar en cuenta. Pero luego hay grupos pro eutanasia que dicen que ellos de hecho sí tienen derecho a decidir, porque es su derecho a decidir cuándo terminar con su vida y cómo lo van a hacer. Y si están tomando la decisión de hacerlo de manera asistida para no llegar a situaciones tan densas como por ejemplo los suicidios, entonces es válido que ellos tomen esa decisión por su cuenta. Y de nuevo tenemos los que están en contra, que dicen que no, porque si están tomando esa clase de decisiones no son plenamente conscientes, entonces no se debe de considerar esa clase de opiniones. Y al final, si se dan cuenta, es una opinión dividida y bastante fuerte, porque justo van a estar en pelea situaciones morales, situaciones éticas, sociales y económicas también. Económicas, por un dato curioso. Hace un tiempo vi un video sobre, no recuerdo exactamente dónde lo vi, pero lo que sí recuerdo es que había un proyecto que no estoy segura si se aprobó o no, donde querían hacer una montaña rusa, pero en pro de la eutanasia. ¿Qué era esta, digamos, montaña rusa? Básicamente lo que decía es que si tú te subías a esa montaña rusa, estaba diseñada de tal manera en que al final del viaje tú habrías muerto. Entonces era un asunto de que era un juego que te permitía hacer ese pauta a este asunto de terminar con tu vida simplemente por decisión propia. Y era un asunto muy fuerte que el gobierno estaba viendo porque al final de cuentas, de nueva cuenta, estamos en contra de este derecho humano que es la vida. Y era un problema muy fuerte porque, insisto, no sé si se aprobó el proyecto o no, pero estaban los que estaban a favor de este proyecto y obviamente los que estaban en contra, porque es un asunto de suicidio básicamente. Y bueno, al final de cuentas lo que indica este problema ético es que es como un suicidio asistido. Entonces básicamente pone en tela de juicio el principio hipocrático de los médicos, el cual indicaba no hacer daño de manera intencional, pero resulta que ahora la eutanasia dice que el médico va a estar consciente de que va a causar un daño real al ser humano. ¿Por qué? Porque va a acabar con su vida. Y se supone que esto está prohibido. Es un asunto de debate entonces bastante fuerte. Tenemos muchas posturas que ver entonces en este rubro. Y pues básicamente la forma más común de terminar con con la eutanasia, bueno, con una eutanasia asistida es por medio de una inyección letal. Ahora, deben entender que cuando se toma esa decisión
hay varias posturas. Desde las personas que simplemente por decisión propia toman en cuenta que ya no quieren seguir viviendo, hasta aquellas personas que tienen algún problema de salud muy fuerte, donde definitivamente sienten que ya no importa lo que hagan, de todos modos van a morir, entonces por lo menos quieren hacerlo de manera digna. Y ya no quieren seguir sufriendo, porque por ejemplo hay casos, igual médicos, donde el paciente está sufriendo demasiado en vida, porque duele demasiado el simple hecho de vivir. Por lo tanto, ellos buscan una forma de terminar con ese sufrimiento que es a través de la eutanasia. Entonces, de nueva cuenta, es un tema de debate muy fuerte por todo lo que implica. Ahora, ¿tú dos estás aquí? Ok. Bueno, esta pequeña introducción que les hice fue para aquellos que no han investigado al 100 de la eutanasia. Como insisto, es una simple introducción. Tiene muchísimo más que dar el tema. En el caso de ustedes que eligieron ese tema que es la eutanasia, pues ahora sí que su trabajo va a ser investigar más de por medio para poder defender su postura el día del debate. La clase que viene no es cierto, el día de mañana o a más tardar el lunes les aviso, digamos, la fecha final de cuándo vamos a hacerlo la grabación del debate, para que se vayan preparando. Por favor, vayan leyendo artículos de eutanasia porque les pueden servir también para poder defender sus puntos de vista. Con artículos no me refiero a artículos científicos, me refiero también a casos de eutanasia muy específicos para poder tomar referencias y poder usarlos durante el debate. Y bueno, si no tienen dudas al respecto, ya se pueden retirar por el día de hoy. Los veo la próxima semana para poder terminar con los últimos temas que nos faltan ver de la clase de ética. Y bueno, creo que sería todo. Bueno, vayan a desayunar, buen fin de semana, descansen. Les subo la tarea en un ratito más, lo prometo. Si por alguna razón no se la subo hoy, se la subo mañana, pero sí se la subo. Y tienen una semana para entregarla. Vale, nos vemos chicos, descansen.